Hola a todos, hoy vamos a trabajar el tema de buscar objetivos y tablas de datos en Excel. Aquí en este ejemplo tenemos una tabla de amortización en la cual se manejan los créditos bancarios. Aquí tenemos un ejemplo de un tipo de crédito, por ejemplo de libre inversión. Se puede hacer el ejemplo con cualquier tipo de crédito. Entonces tenemos un capital prestado, por ejemplo, que son 3 millones. 3 millones. Aplicamos la tasa de interés, aplicamos los formatos correspondientes. El interés anual es, por ejemplo, del 30%. Si queremos aplicar esto o convertir esto en intereses mensuales, pues ¿qué hacemos? Colocamos igual la celda y lo dividimos entre 12 para determinar cuál es el valor. Le aplicamos formato porcentual, le aumentamos un decimal. Miramos el número de pagos, por ejemplo, el número de pagos son, por ejemplo, a 3 años. ¿Cuánto me equivalen esos 3 años? Entonces, ¿qué hago? Coloco igual y aplico, por ejemplo, esto y lo multiplico por 12, que son los años. Aquí me daría 36 meses. Luego, lo que hago es calcular el valor del pago, que es una fórmula financiera que hemos trabajado anteriormente. Se hace por esta opción o si no por fórmulas insertar función. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la función pago. Colocamos la tasa de interés, que en este caso es el 30%, pero lo vamos a dividir entre 12 para mirar el valor mensual. El número de pagos, que son los 3 años, y lo multiplicamos por 12, que es equivalente a meses. Y el valor del capital, que son los 3 millones. Vamos a aceptar. Eso quiere decir que por un valor de 3 millones a 3 años yo pagaría 127.000 pesos, pero resulta que mi bolsillo no me da y solamente puedo pagar cierto valor. Entonces aquí, por ejemplo, es lo que puedo pagar. Lo que puedo pagar. Entonces, ¿cuánto es lo que yo puedo pagar? Entonces solamente dispongo de 120.000 pesos mensuales. Solamente dispongo de 120.000 pesos mensuales. Vamos a hacer un análisis a ver cómo yo puedo pagar eso, si disminuyendo el crédito, disminuyendo los intereses o aumentando el número de años. ¿Qué hacemos? Tomamos como referencia el valor mensual. Vamos a datos. En datos buscamos análisis de hipótesis. Activamos buscar objetivo. En buscar objetivo vamos a tomar siempre como referencia esta celda, que es el valor del pago. ¿Con qué valor se va a hacer el análisis? Con lo que yo puedo pagar, que son los menos 120.000. 1, 2, 3. Se coloca menos porque son valores que no se han efectuado. La celda que vamos a hacer el análisis, por ejemplo, el capital, damos a aceptar. De acuerdo al análisis, el objetivo que se busca es que yo con esos 120.000 pesos solamente puedo hacer un crédito de 2.826.750. Vamos a hacer el análisis ahora aquí le damos cancelar, hacemos el análisis con los intereses a ver a cuánto me puede reducir el interés el banco. Entonces vamos nuevamente a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, tomamos como referencia la celda que es el pago, el valor que yo puedo pagar que son los 120.000 y la celda a la cual vamos a hacer la combinación para hacer el análisis, que son el 30%. Vamos a aceptar. Quiere decir que el banco me puede reducir la tasa de interés al 25% o al 2.1 mensual. Pero si el banco no acepta que el crédito se haga, me lo pueda reducir, vamos a ver a cuánto tiempo yo lo puedo aumentar. Entonces vamos a hacer el análisis con el número de pago. Aquí damos cancelar, hacemos el análisis con el número de pago, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo y vamos a tomar como referencia nuevamente el pago, el valor que yo puedo pagar, que son los menos 120.000, y el valor que vamos a tomar como referencia para la combinación, que es el número de pagos. Vamos a aceptar.
Quiere decir que yo ese crédito lo puedo extender máximo a 40 meses o a 3.3 años. O a 40 meses, que aquí me lo muestra 39.72, que se aproxima a 40. De esa manera se puede hacer un análisis de hipótesis para determinar qué valor yo puedo prestar, a cuánto interés y o a cuántos pagos lo puedo diferir. Bueno, podemos hacer también, aquí damos cancelar, aquí podemos hacer el análisis también a través de una tabla. ¿Cómo se hace eso? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el valor y colocamos igual, tomamos el valor de referencia que es el valor del pago, entonces colocamos igual y el valor del pago. Aquí vamos a mirar a cuánto tiempo, entonces vamos a hacerlo más o menos a 8 años, entonces 1, 2, entonces a cuánto tiempo vamos a manejar, por ejemplo, 8 años. Todo esto equivale a el número de pagos. Número de pagos. Y aquí vamos a tener en cuenta a qué tasa de interés. Vamos a manejar la tasa mínima, que es el 10% anual. Y vamos a incrementar 20% y hacemos un autollenado hasta el 100%. ¿Listo? Que es lo que me puede cobrar el banco. Esto lo vamos a llamar intereses. Estos son los intereses. Estos son los intereses que me puede cobrar el banco. Listo, entonces tenemos ahí los intereses. Vamos a darle la decoración para que quede presentado. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo se hace acá para hacer este tipo de análisis? ¿Qué hacemos? Seleccionamos el rango de datos. Tengamos en cuenta que esto no se toma. Se toma solamente el valor de la cuota mensual, el número de periodos y los intereses. Se toma toda la tabla. Se selecciona la tabla. Luego vamos a datos. En datos seleccionamos análisis de hipótesis. Seleccionamos tabla de datos. En tabla de datos seleccionamos lo siguiente. Dice celda de entrada, que es la fila. La celda de entrada de la fila, ¿cuál es? La celda de entrada de la fila, en este caso, tenemos aquí todos los pagos que es del 1 al 8. ¿Cuáles son los pagos? Entonces, en este caso, el que damos como referencia, que son los 3 años. Ahora vamos a tener en cuenta la celda de entrada de la columna. ¿Cuál es la celda de entrada de la columna? En este caso vamos a tener en cuenta que son los intereses, que es esta. Esta es la columna, entonces serían los intereses y la referencia es el 30%. Aquí damos a aceptar y aquí tenemos lo siguiente. Aquí nos da el resultado de la tabla en la cual se hace una proyección año tras año, cómo yo puedo tomar el crédito. Entonces ese crédito lo puedo tomar a 1, a 2, a 3, 4, a 5, hasta 8 años y a una tasa de interés determinada. Aquí vamos a tomar como referencia el valor que analizamos, que es este valor, que son los 127.354, que es la cuota que tomamos inicial, que es el valor del pago, o sea, este pago. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí pues tenemos la tablita con toda la información correspondiente, la tabla de análisis. Entonces aquí tenemos la proyección de cómo se hacen los pagos o cómo sería yo que podría tomar el crédito a un determinado periodo de tiempo y a una tasa de interés. Bueno, eso es todo. Espero que me hayan entendido, que les sea útil esta información y que ustedes lo puedan aplicar
en su vida práctica en casos que requiera hacer un tipo de análisis para este caso. Entonces, hasta pronto en una nueva oportunidad para que sigamos conociendo todas las herramientas que se pueden manejar en Excel. Hasta pronto.